Bueno, en realidad me tocó participar, digamos, desde 1974 en adelante, 1972 para ser más exacto, cuando es la Cumbre de Río, en el análisis de la temática vinculada al cambio climático. En particular, digamos, en el área de mitigación. Y como consecuencia de eso me convocó, nadie es miembro del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que convoca a expertos de todo el mundo cada vez que va a desarrollar un informe. Entonces, en mi caso, me convocaron para desarrollar el tercer informe de cambio climático. Y en ese informe yo era lo que se llama team leader, o sea, director de un capítulo. Que era el capítulo vinculado con eficiencia energética en particular. Ese informe del IPCC tuvo un impacto muy importante porque fue el primer informe que declara ajustadamente que la responsabilidad del cambio climático está vinculada con las características del desarrollo humano. Y como consecuencia de la importancia de ese informe, se le dio el premio Nobel al IPCC. No a mí en particular, digamos, al IPCC. Ahora bien, cada uno de los que eran miembros del IPCC en ese informe y eran líderes de un proyecto, recibieron el diploma del premio Nobel. O sea, en realidad no tuve que viajar a Estocolmo a recibirlo, pero sí vino una persona de la organización a entregármelo en Buenos Aires. Pero esa fue la razón por la cual allí está en mi oficina, digamos, ese diploma. Pero cuidado, fui parte de un conjunto de personas que recibieron ese premio Nobel, que lo recibió en nombre del IPCC el que era en ese momento el director del IPCC, que era una persona de la India, que en este momento se me olvidó el nombre, perdón. Bueno, la Fundación Bariloche es una institución privada, tipo académico, sin fines de lucro, creada en 1963. Es decir, el año próximo va a cumplir 50 años de actividad y ha ido, pues, obviamente, en ese largo periodo evolucionado, digamos. Es una institución que nace en la década del 60 en Argentina, en un contexto favorable desde el punto de vista económico y donde se le da mucha preponderancia a la información cuaternaria, la información de posgrado. Entonces, la Fundación fundamentalmente desarrolla actividades de capacitación, investigación, asistencia técnica en aspectos vinculados con diferentes temáticas de interés a nivel global, a nivel nacional o de toda la región. Es una institución que está radicada en Argentina, pero que en realidad tiene actividad en toda América Latina y también en algunos países de África. ¿Cuáles son las áreas temáticas hoy más importantes? Porque han ido evolucionando a lo largo de 50 años. Hoy hay 3 grandes departamentos dentro de la institución que funcionan articuladamente en proyectos conjuntos transversales. Un departamento de energía, un departamento de ambiente y desarrollo y un departamento de sistemas complejos. Tú me preguntaste cuál era mi función. Bueno, yo ingresé a la Fundación como becario cuando tenía 24 años, digamos. Ahora ya tengo 72. Y ahora soy director del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Evidentemente no es solo mi perspectiva, es decir, yo lo que me voy a basar es exclusivamente en los documentos internacionales. El IPCC como tal no desarrolla conocimiento, sino que lo único que hace es volcar el estado del arte en el conocimiento que existen diferentes instituciones de investigación, universitarias o de otro tipo, de los estados, públicas y privadas, ¿no es cierto? La conclusión justamente del último informe del IPCC es que el sendero de desarrollo que está siguiendo el planeta es un sendero de desarrollo no sostenible. O sea que hay que efectivamente buscar concretamente un estilo de desarrollo que implique una real alcance de un adecuado desarrollo en las 3 dimensiones de la sostenibilidad, en la económica, en la social y en la ambiental. Y es muy complejo, creo que lo mencioné ayer en oportunidad de este congreso, es muy complejo encontrar que la superposición de esos 3 objetivos no dé un conjunto vacío. Es decir, hasta ahora ha predominado mucho la dimensión económica por sobre la dimensión social y la dimensión ambiental. De allí el origen de la necesidad de crear, por ejemplo, la Convención Internacional de Cambio Climático.
porque es un tema que efectivamente no puede ser resuelto fácilmente a través de los mecanismos del mercado, por decirlo de alguna manera. Bueno, prácticamente justamente el hecho de que esos objetivos de desarrollo sostenible son un segundo intento que realiza Naciones Unidas. Si ustedes recordarán, o si no, lo pueden leer, unos 15 años antes, en el año 2000, se desarrollaron los Objetivos del Milenio, que eran un conjunto más limitado de objetivos. Y justamente en 2015 se llegó a la conclusión, esos objetivos del milenio debían cumplirse al 2020. Y estábamos muy lejos en el 2015. Entonces se desarrollaron en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien están definidos a nivel global, teóricamente pueden ser de alguna manera, haciendo un downscaling, digamos, un escalamiento hacia abajo, definidos a nivel de cada uno de los países. Y todos ellos son 17 objetivos y 169 metas. Es una definición muy ambiciosa porque es al 2030. En consecuencia, los avances que se están logrando en cada uno de esos objetivos son limitados. En algunos de ellos ha avanzado con mayor rapidez y en otros con menor rapidez. De hecho, hoy por hoy, en el ámbito de Naciones Unidas y en el ámbito de convenciones internacionales, se está discutiendo si quizás no deba pensarse en que el horizonte deba ser modificado del 2030 al 2050. Porque era demasiado ambicioso que en 15 años se alcanzaran esos objetivos, teniendo en cuenta que la humanidad tiene, por ejemplo, en diferentes de esas dimensiones, en la dimensión social, tiene un nivel de habitantes del planeta en un estado de pobreza muy elevado. En la dimensión energética, si ustedes quieren, estamos todavía con una dependencia muy fuerte de las fuentes fósiles y en consecuencia las emisiones muy elevadas. Y justamente en el tema ambiental, si seguimos la actual tendencia, el incremento de la temperatura en el planeta en la segunda mitad de este siglo va a estar en aproximadamente 3,6 grados centígrados. Y eso es muy superior al objetivo planteado en el Acuerdo de París, que se firmó justamente en el 2015 y fijó un aumento de la temperatura máxima de 1,5 grados centígrados o 2 grados centígrados como límite. Ya tenemos un incremento de la temperatura promedio del planeta con respecto a la medición de temperatura más antigua de 1,1 grados centígrados ya de crecimiento de la temperatura media. Mira, yo creo que en realidad es difícil pronosticarlo y responder así tajantemente, pero lo que uno observa en la realidad es que los pronósticos con respecto al cambio que podía producirse y la trascendencia de la pandemia, y más que la pandemia yo diría la cuarentena asociada a la pandemia, ¿no es cierto? Esa limitación que hubo, se pensaba que eso iba a implicar transformaciones importantes desde el punto de vista estructural y que además iba a tardar mucho tiempo volver a esa normalidad que existía previa a la pandemia o previo al tema del COVID. Y la realidad está mostrando que no. La realidad está mostrando que los sistemas socioeconómicos se han ajustado muy rápidamente a la nueva situación. Y prácticamente hoy por hoy, digamos, estamos volviendo a una vida igual de normalidad que la que teníamos previa a la pandemia, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, no pareciera, y esto es una opinión personal y en todo caso compartida por otros actores, no pareciera que la pandemia haya afectado significativamente las pautas de desarrollo, las pautas de comportamiento y bienestar que siguen los habitantes del planeta. Parece que se está rápidamente volviendo a la normalidad. Y de hecho uno lo observa rápidamente. Y por otra parte, ligado a ese punto, justamente este tipo de actividades que nosotros estamos teniendo en este momento, que son muy importantes, las actividades presenciales, hoy se están revirtiendo en las reuniones internacionales. Ya las reuniones internacionales dejan de ser reuniones virtuales, son presenciales. ¿Por qué? Porque la presencialidad es irreemplazable. Igual que en la docencia. Hay investigaciones muy importantes, digamos, en esa dirección. Yo creo que mostré un gráfico ayer donde muestra concretamente que se está yendo en una disminución de la intensidad energética, una disminución de la intensidad de carbono en las fuentes energéticas, y la fuente energética que hoy aparece como un elemento
que no es una fuente energética, vamos a aclarar por ahí, es un vector energético, digamos, que hoy está en el centro de la discusión y que hay que lograr que técnicamente y sobre todo económicamente sea viable en el mercado, y es el hidrógeno. El uso del hidrógeno. El hidrógeno verde, que tiene que tener su origen, como ustedes lo saben, la producción de hidrógeno puede ser por un proceso electrolítico, pues se utiliza electricidad. Entonces, para que ese hidrógeno verde sea efectivamente una fuente, un vector limpio de energía, la energía eléctrica que se utilizó para hacer ese hidrógeno tiene que ser energía limpia también, ¿no es cierto? Y el hidrógeno azul, que también al momento del consumo no tiene ningún tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, es por una ruptura de la cadena química, digamos, del gas natural, y se obtiene de gas natural. Se llama azul porque utiliza una fuente fósil, en ese caso en particular, pero efectivamente al ser utilizado, si ustedes observan o investigan un poquito, ustedes van a ver los buses en muchas ciudades de Canadá. Van a ver buses que funcionan, que sobre el techo tienen tubos de gas comprimido. Ese gas natural comprimido en realidad se produce una ruptura y es transformado en hidrógeno. Entonces el motor, que es un motor de combustión interna, quema hidrógeno. Ese es hidrógeno azul, o sea que ya existe en algunos casos ensayos tecnológicos. Entonces el hidrógeno creo que se está apostando mucho a eso como una fuente de energía. Y en el caso de la electricidad, que es la industria eléctrica la mayor fuente emisora de gases de efecto invernadero, ahora hay un revival de la energía nuclear. Tú sabes que quien está trabajando mucho en ese tema, en particular por tener una gran responsabilidad, es la industria química, concretamente. Y creo que ahí fundamentalmente hay una implementación. Ya ustedes vieron ya que en muchos países, aquí todavía no lo noté tanto, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, en Argentina está prohibido que cualquier tipo de compras que tú haces, de cualquier producto, te lo entreguen en una bolsa plástica. Te lo tienen que entregar en una bolsa de papel o sin bolsa, concretamente, ¿no es cierto? Entonces, el tema es tratar de disminuir para reducir esa contaminación plástica de los océanos, que es parte de la Convención de Océanos Internacionales en particular. No está vinculada a las otras convenciones globales, es lograr disminuir o por lo menos reciclar, aprovechar el esquema de lo que se llama economía circular, reciclar los productos, los desechos plásticos, evitar que esos desechos plásticos terminen en corrientes de agua, digamos. Técnicamente el tema está considerado. Lo que pasa es que hay que profundizar un aspecto importante. Hay expertos internacionales muy interesantes en este tema. Yo conozco uno en Argentina que se llama Santangelo de apellido. No todo lo reciclable es reciclable, porque es muy costoso reciclar productos fundamentalmente, y porque además tienes que tener un volumen mínimo en muchos casos para que la actividad de reciclado sea interesante. En muchas ciudades de Argentina, los gobiernos de la ciudad han fijado plantas de reciclado, de captura de los PETs. ¿Saben qué son los PETs? ¿No es cierto? Entonces, eso es PETs, esa botellita que está sobre la mesa, de reciclar todos los envases plásticos. Pero no han llegado al volumen mínimo. Entonces hay 40 plantas que están instaladas para reciclado, pero que no están operando, porque no tienen la cantidad suficiente, porque hay que crear una cultura del hecho de que la población separe los productos orgánicos de los productos no orgánicos, porque la economía circular está fundamentalmente vinculada con los residuos, el aprovechamiento de los residuos. Entonces, esa separación a nivel del sector residencial es tremendamente importante. Países como Japón lo hacen desde hace muchos años. Argentina lo está haciendo ahora. Por ejemplo, ahí, cuando tú la basura que generas en tu domicilio la tienes que separar en 2 envases diferentes. Y esos envases diferentes van a un recipiente que está en el exterior de un color o a otro que está de otro color. Y cuando lo recogen, los que están en el color verde van concretamente a procesos de reciclado. Los que están en otro envase que son de color negro van a desechos o lo que se llaman rellenos sanitarios, que también se deben eliminar, porque los rellenos sanitarios en particular generan metano.
Ustedes tienen un compromiso acá de disminución del 50% de la producción de metano, ¿no es cierto? Y los rellenos sanitarios generan metano, que generalmente van a ver que hay una chimenea, que obviamente el relleno sanitario es una bomba, porque tiene mucho metano. En esa chimenea lo que se hace es se quema el metano. Al quemar metano se transforma en dióxido de carbono, lo cual es positivo, porque el metano tiene un poder de calentamiento global que es 22 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces es mejor quemarlo el metano y no emitirlo como tal. Entonces hay muchas acciones, como le digo, no es que la sociedad y que la investigación esté, por decirlo de alguna manera, detenida frente a este fenómeno, pero que hasta ahora las acciones no logran compensar concretamente y cambiar fundamentalmente el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Compleja esa pregunta, es una pregunta te la voy a contestar con una anécdota primero y después voy a tratar de contestarte la pregunta. Yo empecé a estudiar los temas de cambio climático, primero conociendo el fenómeno de cambio climático desde un punto de vista técnico, con un experto meteorólogo de origen alemán que vivía en Argentina y que era un experto fantástico. Fue el que desarrolló todo el mapa de isoyetas e isobaras de Argentina. ¿Saben lo que son las isoyetas y isobaras, no es cierto? Son las líneas de temperatura y las líneas de precipitación. Entonces, él fue el que desarrolló todo el mapa de isoyetas e isobaras, tenía un conocimiento fantástico. Pero él me dijo una cosa: cuando yo opino, nunca debo olvidarme que en este país, tu país, yo soy un extranjero. Y en consecuencia es muy difícil esa respuesta. Yo creo, sin embargo, por lo que he visto, he venido a Colombia en los últimos 25 años muchas veces, muchos temas vinculados con los temas de energía, de cambio climático y de eficiencia. Creo que Colombia está haciendo un camino positivo desde ese punto de vista, por lo menos en lo que se refiere a investigación e implementación, y algo que yo le doy mucha importancia y es el involucramiento del sector privado. Del sector privado fundamentalmente productor de bienes y servicios. Y yo creo que hay una toma de conciencia significativa. En estos días, por ejemplo, me he entrevistado, respondo también a tu pregunta, con representantes de la industria química. Y están haciendo trabajos fantásticos. No te voy a decir el nombre de la empresa para no hacer publicidad, digamos. Pero están haciendo un trabajo fantástico, digamos, en particular, muy preocupados por la temática ambiental. Y sí debo confesarte en ese sentido que hay una diferencia sociocultural entre aquellas empresas que son las sucursales de una matriz que está en un país, en algún país del norte, en un país europeo o Estados Unidos, y los locales. Quizás esas sucursales de la matriz tienen, no porque ellos mismos tengan mayor conciencia, sino porque su matriz se los impone, de alguna manera. Pero yo creo que en ese sentido Colombia está avanzando en un sendero positivo. Es un tema que está más vinculado con el hecho de la política energética que llevó adelante Europa en particular. Tú sabes que el desarrollo, inclusive a mí me tocó verlo de cerca, eso. Yo hice mi posgrado en Alemania, ¿no es cierto?, en la Universidad de Colonia, en el Instituto de Economía y Energía de la Universidad de Colonia, en la década del 70, hace muchos años. En ese momento se estaba evaluando este gasoducto que venía en esa oportunidad. Estábamos hablando de la Unión Soviética en particular. Y había dos posiciones muy enfrentadas. Justamente una, que era la importancia que tenía es el combustible, digamos, para disminuir lo que en Europa es tremendamente relevante, era tremendamente relevante y todavía sigue relevante a nivel mundial, que es el consumo de carbón para la producción de energía eléctrica específicamente, ¿no es cierto? Y para calefacción, caldera. Yo me acuerdo que vivía en un edificio nuevo que toda su calefacción era central y tenía una caldera que quemaba fuel oil, derivado de petróleo. Entonces, la dependencia, en ese momento se tomó una decisión que implicó efectivamente una dependencia importante de algunos de los países de Europa, sobre todo Alemania, España, Italia, muchos de los más importantes, en su matriz energética, una dependencia de la importación del gas
de la Unión Soviética primero y ahora después de Rusia, ¿no es cierto? Y eso fue una decisión política en su momento considerada favorable, pero que quizás más importante que el fenómeno que está viviendo hoy Europa por esa dependencia del gas natural ruso y ese corte que tienen, ese ingreso al gas natural ruso, es el hecho de que en algún momento, y lo mencioné, creo, haber tomado la decisión de embargar su plan nuclear. El embargo del plan nuclear que se produce después del accidente que se produjo en Japón, concretamente implica por decirlo de alguna manera, un stop, una caída en toda la investigación del desarrollo nuclear, que iba en muy buena dirección en particular. Si hoy por hoy resulta que Alemania tiene que volver a recurrir en la generación eléctrica al carbón, y en definitiva, la guerra, por decirlo de alguna manera, la invasión de Rusia a Ucrania está implicando que las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa crezcan como consecuencia de esa disminución. Porque el gas natural es una fuente fósil, pero es la fuente fósil más limpia de todo, ¿no es cierto? Entonces, pero cuidado, ese fenómeno de no seguimiento del sendero al cual se había comprometido la Unión Europea en el Acuerdo de París, ya había cuestionamientos de alejamiento al sendero óptimo, por decirlo de alguna manera, previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto lo que hizo fue todavía profundizarlo aún más. Le doy una última reflexión, que también creo que es importante para ustedes que son estudiantes. Yo hice varias veces mencioné un mensaje muy antiguo, que se llama incertidumbre epistemológica. ¿Cuál es la ignorancia de nuestra propia ignorancia? ¿Cuántos creen ustedes que les preocupa este tema del cambio climático? ¿Cuándo se descubrió en el mundo el rol que cumple la atmósfera para lograr que la temperatura media del planeta sea 15 grados centígrados sobre cero? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? ¿Lo saben? 1899. En un observatorio meteorológico de Alemania. Por primera vez se demuestra en observación, la atmósfera está aproximadamente, la atmósfera que nos interesa concretamente, saben que la atmósfera tiene diferentes capas, a 600 kilómetros de altura. Fue la primera vez que se demuestra que la atmósfera cumplía ese rol de efecto invernadero, es decir, hace 122 años aproximadamente. Ahora, ¿cuándo se descubre el fenómeno de calentamiento global? Es decir, que la actividad humana estaba implicando un calentamiento global. Eso es recién en 1972, con la llamada Cumbre de Estocolmo. Allí aparece el fenómeno del cambio climático y después se refuerza en 1987. Es decir, que hasta ese momento la humanidad venía siguiendo un patrón de consumo, de utilización de la naturaleza, en este caso de la atmósfera, desconociendo que estaba provocando un daño. Eso es lo que se denomina incertidumbre epistemológica. O sea, éramos ignorantes. Y todavía nuestro conocimiento del funcionamiento de la naturaleza en el planeta Tierra es tremendamente pequeño. Es muy poquito lo que sabemos específicamente, digamos, y probablemente tengamos que aprender. Es así minúsculo lo que realmente el conocimiento. Por eso creo que el tema del avance en el conocimiento, el avance en el desarrollo particular de la educación específicamente y la formación en todos los niveles es esencial para lograr un desarrollo sostenible. Quizá la componente más importante es crecer en nuestro conocimiento en la vinculación entre el ambiente humano y el ambiente natural, para que este planeta siga siendo sostén de la vida tal cual lo conocemos de aquí a la eternidad. Gracias.